sintámonos bienaventurados de podernos congregar, no solamente por tener medios y recursos, sino más que todo por tener la voluntad, tener la salud. Amén. Entonces, sintámonos dichosos, sintámonos favorecidos. Después de algunos años, usted se va a dar cuenta del privilegio hermoso que ha tenido, porque verá los frutos en su vida. Nadie los va a saber ni los va a ver, usted va a saber con qué cuenta. Y se lo digo por experiencia. Yo sé lo que le estoy diciendo. Lo único que algunos queremos los frutos sin permanecer. Queremos los frutos sin pagar el precio. Queremos los frutos sin negarnos. Queremos los frutos sin esperar. Queremos varitas mágicas y no las hay. Bien, vamos a abrir las escrituras a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ver la parte 3 del arrebatamiento. Vamos a seguir con el estudio. Usted dirá, ¿por qué no entra en lleno de un solo ya para el arrebatamiento? Porque entonces va a quedar como antes. Se va a quedar con unos grandes vacíos, unas grandes interrogantes. Hoy estaba meditando en la alabanza, acordándome de mi madrecita bella, linda, preciosa, que siempre me agarraba preguntas, como que era oveja de la Judá. Me agarraba y le daba gracias a Dios de tener la paciencia de explicarle una, dos, cuantas veces era necesario, cuando me decía, mira hijo y tal cosa. Y una de las preguntas de ella era de que cuando uno muere, imagínense qué tremendo, cuando uno muere uno queda, eso fue hace muchos días, y uno muere, ¿a dónde va uno? Me decía. Y le digo, pues madrecita, la escritura dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Y usted va a ver que aquí hay una cita bíblica de las que vamos a leer, donde bien claramente lo dice el Señor. Amén. Dice así, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, oiga lo que sigue, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Dónde voy a estar cuando muera? Presente al Señor. Y aquí lo dice él. Antes de que se resuciten y se transformen, que es lo que estamos estudiando, cuando el Señor venga, va a venir con todos sus santos, la segunda venida. Amén. Bien. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por permitirnos congregarnos, adorarte, porque podemos tener el privilegio, la recompensa, podríamos decir, Señor, al congregarnos, de que podemos presentar nuestras peticiones delante del trono de tu gracia y esperar de Él el oportuno socorro. Señor, gracias porque nos permites también algo más, escudriñar tu palabra. Enséñanos tu palabra para que también nosotros podamos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. En el nombre de Jesús, bendice a todo aquel que está con nosotros conectado y que oirán esta enseñanza. Bendice a nuestros hermanos y nuestras familias fuera del país. En el nombre de Jesús, danos las fuerzas para seguir en esta caminata. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano. Parte 3 del arrebatamiento. Podría
entrar de una vez al tema en sí del evento, del arrebatamiento, pero fíjese que cuando el Señor me puso en mi corazón compartir sobre el arrebatamiento, lo pensé de esa manera. Sin embargo, el Señor puso en mi corazón de detallar ciertas cosas para que nosotros tengamos una verdadera comprensión de lo que es el arrebatamiento. Y esto es muy necesario estudiarlo. Solo quiero repetir algunas cosas para que usted vuelva en sintonía. Es tercer tema que desarrollo día jueves sobre esto del arrebatamiento. Es tercera vez. Es que la dispensación presente constituye la suma de misterios que nunca fueron revelados a los hombres del Antiguo Testamento. Eso se lo dejé muy claramente. Le decía la construcción del cuerpo de Cristo, que en dicho cuerpo también es compuesto de parte en judíos y gentiles, que la amalgama de ministerios, la amalgama de misterios, también en lo que es el arrebatamiento de la iglesia, y vimos muchos ejemplos. También es importante, el arrebatamiento de la iglesia sucederá en un momento determinado, en la cual solo el Dios Padre lo sabe. Hablando del Dios esencia manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo el Padre sabe la fecha, el tiempo. El Señor Jesús dijo que solo su Padre lo sabía. Ninguno de los ángeles lo sabe, ninguno de nosotros tampoco lo sabe. No podemos entonces decir en qué momento. Lo único que podemos decir es que están cumplidas todas las profecías para que este evento se dé. Eso es lo único que podemos decir. Y hay una enseñanza que el Señor dio al reino, de que si el ladrón supiera, si el padre, el cabeza de la familia, supiera a qué hora vendría el ladrón, estaría preparado y listo. Así será la venida del Señor. Nadie lo sabe, por lo tanto hay que velar y hay que orar siempre. Entonces, ¿por qué? Porque Él vendrá como ladrón en la noche, hablando del reino y su segunda venida. En el caso del arrebatamiento es igual, nadie lo sabe. Entonces lo que tenemos que hacer es que estar preparados siempre. ¿En qué sentido preparados? Principalmente en perseverar. La perseverancia, pero una perseverancia de verdad, no una perseverancia de solamente congregarnos sin ningún sentido. Entonces, también el arrebatamiento es el inicio de la restauración de todas las cosas, iglesia, reino y todo lo demás. Vimos algunas figuras sobre el arrebatamiento en el antiguo pacto, vimos las necesarias, suficientes, pero necesarias, y también he llegado a este punto muy importante, que queremos de todo corazón resaltar la necesidad de saber interpretar la Biblia para el trazo correcto de la doctrina dada a los santos. Por eso estoy en esos detalles de las palabras, porque usted tiene que comprender qué es transformación y por qué se transforman, por qué unos se levantan, otros no se levantan, por qué otros se levantan después y no se levantaron al principio, y de último, por qué estos últimos, quiénes son y por qué son dejados de último para ser levantados. Estoy hablando de lo que es la resurrección. Entonces, en los detalles que estoy viendo, nos van a aclarar por qué se transforma y otros no se transforman. Y por qué unos quedan primero y después otros son levantados. Y de último, que es la resurrección de todos los demás, ¿por qué quedan de último? Entonces, se recomienda, hemos aconsejado guardar estos principios de interpretación y estamos desarrollando el primer literal en cuanto a estos principios de interpretación que debemos de guardar, debemos de conocer y guardar en nuestros corazones.
y lo que estamos viendo es definir bien las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué definir bien las palabras? Para poder entender qué es el arrebatamiento hay una infinidad de ¿cómo le dijera?, de requisitos o prerequisitos para que esto se pueda dar. Entonces, yo tengo que saber cuáles son esos requisitos o prerequisitos para poder ser levantado o transformado o unirme al Señor en las nubes, como lo dice su palabra. Entonces, es importante para su manejo comprender el significado de las palabras. Y hemos mencionado por lo menos 4 o 5, es expiación, santificación, justificación, redención y, lógico, arrebatamiento, que es lo que estamos como tema general. Entonces vimos lo que es la expiación, lo dejamos muy claramente. Si usted lo quiere saber, tiene que oír la enseñanza que se dio en la primera ocasión o segunda ocasión, en la segunda ocasión, y entramos a lo que es la santificación. Y decíamos que es la palabra hagiasmos, así está escrito, hagiasmos, J-I-G, hagias. No puedo decir hagi porque no lleva U, es con G-I, J-A-G-I, A-S-M-O tildada S, hagiasmos, que propiamente significa purificación. Mire, qué tremendo. Y esto usted tiene que entenderlo. ¿Qué es purificación? Ya lo hemos estudiado. Hemos sido saturados de temas como los tratos, como las pruebas que nos purifican. Entonces, ¿por qué nos purifican? Porque si somos, de seguros, si estamos siendo purificados, es porque vamos a ser levantados. Porque nadie puede ser levantado, nadie puede levantarse de esa tumba cuando suene la trompeta, y nadie que esté vivo sea transformado va a poderse unir al Señor si no está purificado. Y hemos hablado tan claramente sobre esa purificación, viéndolo en lo que es santificación como obra del Señor en la vida de los creyentes. Y hemos visto bien detenidamente estos puntos. Por ejemplo, la última enseñanza quedamos en lo que es santificación. Y vimos ese proceso de santificación cuando veíamos la santificación al Espíritu para salvarnos, para sellarnos, que son las arras para nuestra redención o de nuestra redención. El Señor nos santifica el Espíritu y con eso nos asegura. Entonces, si estamos asegurados en el Espíritu, entonces viene la santificación en el proceso, ese proceso de santificación, donde ya no es para que nosotros seamos salvos, sino la evidencia, la manifestación de que somos salvos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a comenzar a tratar para que nosotros comencemos esa santificación progresiva que hoy, con la ayuda del Señor, espero que quede muy claramente esa labor, porque hay una gran confusión. Hay gente ignorante de este tema, con estos detalles, que se atreven a enseñar y se caen en el error doctrinal. Por ejemplo, hay gente que dice, si usted aceptó a Cristo, no se preocupe que usted es salvo. Es bien delicado decir solo así nomás. La Escritura tiene que ser enseñada para que usted pueda darse cuenta, para que usted pueda evaluarse, para que usted pueda ser honesto consigo mismo, sincero consigo mismo, de ver si por medio de las Escrituras realmente usted se puede dar cuenta si es una persona salva o no es una persona salva. Porque el pastor nunca le puede decir si usted es salvo o no es salvo, ¿no? Yo no le puedo decir. El único que le puede a usted redarguir en su interior es el Espíritu Santo, mostrándole, y usted puede llegar a la conclusión de decir, yo necesito verdaderamente aceptar a Cristo, así como el centurión dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué lo llevó a decir esa confesión? ¿Qué llevó al ladrón de la cruz decirle al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Porque él lo estaba reconociendo como rey. Si el propio Pilatos le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Entonces mire la respuesta del Señor, ¿lo dices tú?
¿O alguien te lo ha dicho? Entonces ve que el Señor le dio la oportunidad a Pilato de que pudiera decir, lo digo yo. Porque el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, era casi lo mismo, prácticamente lo mismo. Entonces el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve la diferencia? ¿Qué le hubiera dicho el Señor a Pilato si Pilato le dice, creo que eres rey de los judíos? Amén. Porque ninguno de los judíos salvos lo reconoció como rey, como el rey, como Mesías, como el esperado. Ninguno de ellos, a excepción de unos pocos, a los cuales pudieron atravesar el velo que es su carne, que fue su carne. Y otra cosa misteriosa, es el velo era la carne del Señor. Y espero que usted pueda, esto lo tengo que enseñar en un tema totalmente apartado del arrebatamiento, hablando sobre el sacrificio de Cristo, de que nosotros fuimos perdonados, fuimos redimidos, aunque aquí estamos tocando la redención, fuimos redimidos por su cuerpo, por su carne. Para eso sirvió el cuerpo del Señor. Por eso el Padre le dio cuerpo, mas me preparaste cuerpo, un cuerpo humano. Y ningún ángel ha tenido, ni tiene, ni tendrá un cuerpo como el nuestro. Él lo tuvo. ¿Para qué? Para que el pecado fuera destruido en ese cuerpo. Esto lo hace a uno, hermano, mantenerse, no importa lo que pase en la vida de uno. Esto supera y esto nos prepara para enfrentarnos a cualquier dolor sobre esta tierra. Nos prepara para sostenernos ante la peor pérdida que podamos tener, familiar, material. Estas verdades, cuando usted sabe esto, cuando usted digiere esto, y no solo, y lógico, al digerirlo, usted lo está haciendo parte de su vida, lo está haciendo parte de su ser, como cuando usted se alimenta, usted digiere el alimento y ese alimento se convierte en vida, se vuelve sangre y le da vida a todo su cuerpo. Esto es exactamente lo que pasa en la vida del creyente, por eso es muy importante, hermano, y nada menos hoy antes de la prédica, a esto es que yo deseo que la iglesia, hablo de usted como miembro, la iglesia llegue, de que no solamente espere una prédica que lo mantenga despierto, sino que en esa enseñanza posiblemente hasta tediosa o aburrida o despacio, lento, etcétera, pero que usted esté recibiendo esa información. Como cuando usted va en un barco y por muy lento, muy despacio que le digan, mire, esto se llama salvavidas, esto funciona así, mire, póngame atención, usted tiene que agarrar esto y esto, porque hay un momento que es posible que usted lo necesite. Y si usted no sabe usarlo, lo más seguro es que usted se va a ahogar. O sea, por mucho sueño que yo tenga, tengo que estar pendiente y digo, esto me va a salvar. Así debe estar usted con la palabra. Esto me va a salvar mañana, esto debo de saberlo. No importa que el hermano no sea matraca para predicar, y usted tiene que saber de que hay momentos en los cuales usted va a recibir la enseñanza y esa enseñanza le va a preservar y esa enseñanza le va a hacer que usted entienda, se le revele, se le abra, etcétera. Amén. Entonces hay una santificación instantánea, esta le pertenece a Dios a través del sacrificio de Cristo y recibida en nosotros por la fe que nos justifica, nos santifica y nos justifica. Ya vamos a ver algunos detalles. Entonces ese proceso es el que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor. Ese proceso, esa santificación progresiva, y de último, en el evento escatológico del arrebatamiento, eso se va a perfeccionar, digámoslo así. No la salvación, sino la santificación. Esa última etapa de santificación es cuando nuestro cuerpo sea transformado. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Ellos no están ahí, está su cuerpo como figura. Fíjese bien, como figura. Ahí no hay nada. Eso se vuelve polvo. Pero hay una figura ahí, igual como cuando usted se bautiza.
Usted es sepultado en el agua y el agua es una figura de la tumba, del sepulcro. Entonces, cuando usted se bautiza, usted es sumergido, usted es enterrado, usted es sepultado. Con la diferencia que como usted duerme en Cristo, para la Escritura es dormir, para nosotros es cesación de este cuerpo, es morir, pero solo el cuerpo. Pero para lo espiritual es dormir. Entonces, somos sepultados y en Cristo decimos, ¿verdad? Sepultados, como lo dice Pablo en Romanos 6, y cuando nos sacan del agua es la figura de lo que vendrá más adelante a suceder en nosotros, que se llama resurrección. Y la resurrección se va a dar para la iglesia en el arrebatamiento, en el evento escatológico del arrebatamiento, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, vamos a resucitar. Por eso es muy importante el bautismo no está salvando, pero el bautismo me identifica con la muerte y resurrección de Cristo, que es la que va a pasar literalmente en mí. Con eso estoy diciendo, yo he muerto en Cristo y voy a resucitar. Como me tocó en un entierro enseñar que todos los días morimos. Porque usted no ha visto a su cónyuge, usted no ha visto a sus hijos que están ahí como que están muertos, dormidos. Todos los días practicamos ese momento que un día vamos a tener que vivir todos. La única diferencia es que bienaventurado el que duerma. Esa es la única diferencia. Casi nada, ¿verdad? Que duerma. Por eso dice Pablo, pero no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Amén. Esa es nuestra esperanza. Por eso es muy importante, y entre más sepamos la Escritura, entre más sepamos la Biblia, entre más sepamos de Dios, más tranquilos estamos, más seguros estamos. Entonces comprende esa santidad, esa consagración, esa palabra, esa santificación, esa dedicación. También la palabra santificación es dedicación. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Primero, dedicación al Señor. Fíjese que aquí es algo muy similar a las tres etapas que le he mencionado. Santificación al espíritu, santificación al alma, que es la santidad progresiva, santificación progresiva, y al final, que es la santificación del cuerpo, o sea, la transformación del cuerpo. Note que son tres etapas de santificación. Nosotros, al ser tratados, estamos dándonos cuenta que somos parte de ese cuerpo que va a ser levantado. Porque si Dios no me trata, qué feo, qué triste. Porque dice Hebreos capítulo 12, que al que toma por hijo, a ese corrige, a ese trata, a ese purifica, a ese lo cambia. Entonces, qué bendición cuando estamos conscientes de que Dios trata con nosotros. Qué maravilloso saber que Dios trata, y no porque alguien nos lo diga, nosotros lo sabemos. Esto es algo similar a algo que nos pasa en nuestra vida natural. Como que usted le robe a alguien $5. O deje de pagar $5 porque no le cobraron, porque estaban bien ocupados, o porque usted se cansó de esperar y no le pago y se va. Y en la noche está perdiendo 100. Y lo primerito que le viene, dice, ay, no pagué los $5, y pagué 100, perdí 100. No sé si alguna vez en lo humano a usted le ha pasado eso. Qué caro me salió no haberle dado los $5. Perdí 95. Entonces, en lo espiritual, en el Señor, nosotros bien sabemos cuando Dios nos está tratando. Tengo unas palabras de mi madre que me dijo en su gravedad: ah, hijo, qué duro se paga la desobediencia, me dijo. Me sentí alegre. Ella estaba consciente que Dios la estaba tratando. Y qué tremendo, porque solamente ahí es donde estamos con el lápiz bien afilado.
ahí le ganamos a Spurgeon, ahí le ganamos a Moody, ahí le ganamos a todos los grandes y famosos. El problema es que nos saquen de ahí y nos arruinamos. Entonces, para que no nos arruinemos, el Señor mejor nos lleva. Es una verdad. Entonces, mira qué lindo es oír a una madre que uno sabe que ya dio todo lo que tenía que dar y todo lo que está viviendo es ventaja. Es bien lindo cuando dice, mira hijo, qué duro se paga la desobediencia. Pan para tu matate. Sí, madre, se paga duro la desobediencia. Yo no sé qué, solo ella. Pero cuando uno está ahí, en el trato, en la angustia, uno sí sabe de qué está hablando. ¿Por qué me lo dijo a mí? No sé por qué me lo dijo a mí. ¿Porque era su hijo o porque era su pastor? Pero qué maravilloso saber que uno sabe que Dios está en el asunto. No se me abre la puerta y uno dice, es que yo sé por qué no se me abre. Se me cerró la puerta, es que yo sé por qué se me cerró la puerta. Esa es una evidencia de que usted es hijo. Y si es hijo, es tratado como hijo. Qué maravilloso eso. Entonces, santificados, dedicación le estaba diciendo, dedicación al Señor, primeramente. Y si hay una dedicación al Señor, hay una dedicación a un cambio de vida, dedicación a una pureza moral. Nos afecta la impureza, nos afecta. ¿Por qué? Porque si no nos afectara es porque no existe una dedicación al Señor. ¿Hasta cuándo y solo cuándo se manifiesta eso? Cuando somos dedicados al Señor, entonces nos afecta la impureza, la inmoralidad. Nos afecta, nos descompone. Y usted dice, pero es que yo pasé 30 años, yo pasé 40 años viviendo peor que un cerdo. ¿Y por qué hoy me siento mal? Porque hoy eres hijo, porque hoy he sido redimido, porque hoy has sido santificado. Tu espíritu recibió vida, santificación absoluta. Yo ya no soy como antes, yo hoy sufro. Hoy me da vergüenza, hoy lloro, hoy agacho la cabeza, ahora no quiero ni levantar. ¿Se recuerda el publicano del que el Señor habló? Ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. ¿Y qué dijo el Señor de él y qué dijo el Señor del otro? ¿Quién va a salir justificado? Dijo el Señor. Amén. Entonces, ese es el proceso de consagración. Pablo en 1 Corintios 1:12 dice a los santificados en Cristo llamados a ser santos. Esa santificados en Cristo es impuesta por medio de la fe, por medio de la fe en el Señor, por medio del sacrificio de Cristo. Esa santificación al Espíritu nosotros la hemos recibido por gracia. La santificación en el alma, la santificación progresiva, ese proceso de restauración del alma, pagamos precios. Por el primero no. Ese es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, proceso del alma, para que nadie se gloríe. El proceso en el alma es un efecto de la primera santificación. Cuando el Señor me santifica en mi espíritu, no soy yo quien decide el cambiar mi vida, sino que me la cambiaron. Entonces, como me la cambiaron, ya no me gusta, ya no la soporto, quisiera huir de la corrupción, dice el apóstol Pablo, huir de la fornicación, etc. Cuando el Señor me santifica, ya en la otra vida, aunque yo de paso chueco, ya no me agradan, me tambaleo, me siento mal, me siento avergonzado, no porque yo quiera, sino porque me santificaron el Espíritu, ya no estoy muerto. Entonces, esos van a ser transformados si están con vida. Y si ya durmieron, van a ser levantados también
en una transformación. Amén, hermanos. Espero que me esté dando a entender. Quizás nunca había dado esto tan despacito como lo llevo. Que faltan muchos detalles, pero por lo menos estamos viendo algunos que son muy importantes. Amén. Entonces, también esta palabra, santificación, hagiasmos, significa separados para Dios, o separación para Dios. Separación para Dios. Y quiero que lo veamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Claro, ¿verdad? ¿Verdad que no es por usted? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, mire qué importante, justificación, santificación y redención. Mire, y el versículo que sigue es para que usted y yo no nos aptemos de algo que no es nuestro. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero vosotros, versículo 13, 2:13 de segunda de Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Entonces, primeramente, casi lo mismo a lo anterior que dije. Anteriormente dije santificación, o sea, impuesta por medio de. Segundo, llamados a ser santos, le dije, que es el proceso de consagración, el proceso de entrega, el proceso de purificación al alma, no al espíritu. El espíritu está santificado, sino al alma. La diferencia es que para que usted sea salvo tiene que estar santificado en el espíritu, aunque en su alma se vea toda deforme. Esa alma deforme la van a formar. O sea, le van a quitar la deformidad y la van a hacer conforme a la imagen que se le dio en un principio, a la imagen de Cristo. Amén. ¿Comprende eso? Ya. Para poder seguir. Entonces, le decía, separación para Dios. Y esta separación de Dios, hay algo más. El estado que de ellos resulta, de estos que son separados para Dios, el estado que de ellos resulta, la conducta apropiada por parte de aquellos así separados. Fíjese qué importante, se lo voy a repetir porque le estoy leyendo prácticamente el punto que estoy desarrollando. Primero le dije, separación para Dios. Estamos siempre en santificación, separación para Dios. Pero al ser separados para Dios, nosotros entramos a otro estado. O sea, resulta un estado al ser apartados, al ser separados, al ser santificados en el Espíritu. Entonces hay un efecto, hay un resultado en nosotros, que hay un cambio en nosotros. Y es que tenemos la conducta apropiada de ese llamamiento. Tenemos la conducta apropiada de esa santificación. ¿En qué sentido? En que yo ya no vuelvo jamás a ser el mismo, aunque todos los demás me vean a mí como me han conocido. Porque no pueden ver ningún cambio en mí, a excepción de aquel cambio que comienza a darse cuando nuestra vida está siendo transformada. Un ejemplo, usted y yo hemos sido mal hablados. De repente, la obra del Señor en ese proceso de santificación, esa santidad progresiva en el alma, ese trato en mí, me comienza a enseñar, a entender de que yo no debo decir malas palabras. Y las personas se comienzan a fijar de que yo ya comencé a disminuir las malas palabras. Y que cuando digo una, hasta me golpeo los labios. Disculpe. Eso es lo único que la gente puede medio notar.
pero el cambio verdadero solo uno lo puede sentir. Y para eso quiero que veamos Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6. ¿Ya lo tiene? 6:19. Hay una versión que no tuve tiempo para anotar una versión que le quería leer de ese versículo increíble, lo saca bien clarito. Dice así el versículo 19: hablo como humano. Mire qué importante lo que dice Pablo aquí. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Pablo está consciente de la debilidad humana. Pablo está consciente de la debilidad del alma. Amén. Pablo está consciente de que no es fácil. Óigame, si usted antes de conocer al Señor se le exige, se le demanda, se le pide algo, de caminar correctamente, de hablar correctamente, de comportarse correctamente, de dejar la inmoralidad, de dejar todo lo que es deformidad en usted como una debilidad humana en general, usted diría, no puedo, no voy a poder, imposible. Sí, ¿qué decimos algunos todavía? Y mal lo decimos, es que yo así soy y no puedo cambiar. Momento, esa confesión le está dando derecho al Señor de que lo cambie, porque si Él es su hijo, fíjese que en el trato de Dios, en la santificación en el Espíritu, es como que usted adquiera algo y le pone su nombre. Usted va a un evento de esos mundanos y usted paga caro ahí y le ponen su nombre en la silla y no se puede sentar más que solo usted. Entonces viene Dios y es como que le pusieron un rótulo a usted aquí, de aquí para acá, y dice aquí y atrás, atrás y arriba, arriba y abajo, abajo y a los lados. Propiedad de Dios. Y mire qué tremendo lo que Pablo dice. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Lleguemos ahí. No era salvo. No era salvo. Y si no era salvo, ¿a quién le pertenecías? Y si no era salvo, ¿a quién era tu amo? Y si no era salvo, ¿quién era tu Señor? Con minúscula. Entonces, antes de conocer al Señor, el apóstol Pablo dice de que nosotros ocupamos nuestros miembros voluntariamente. Es cierto, hay una naturaleza ahí tremenda que me obligaba, pero aparte de ello, voluntariamente bebíamos, voluntariamente fumábamos, voluntariamente nos endrogábamos, voluntariamente peleábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Le obedecíamos a los impulsos de esa debilidad humana. Entonces, así como antes le servías al amo anterior, oiga lo que dice el apóstol Pablo, ahí siempre en el 19, dice, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire qué tremendo, hermano. Fíjese que los más perversos somos a veces los más perversos en las cosas del mundo cuando éramos inconversos. Algunos somos los más inútiles en el Señor. Fíjese que yo noté algo de un testimonio de un hermano. Él me contó de que él bebía, era loco, manejaba, ya se imagina cómo manejaba. Y me dice una vez, mire hermano, me dice, yo manejaba, me dice, desde el Parque Cucatlán, Hospital Militar, hasta el final del Paseo General Escalón. Agarraba el carro, ya tomado, agarraba el carro de noche y me iba haciendo la ruleta rusa con los semáforos. Agarraba el carro y sin parar,
estuviera verde, anaranjado, rojo el semáforo, él iba, y en el Señor, qué tremendo, que este tipo de gente dice, no voy a poder llegar porque, mire, es que a las 8 es muy noche. En el Señor, los que llegaban a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, chupando, haciendo la ruleta rusa con semáforos, a alta velocidad en sus vehículos, pendencieros, borrachos, en discotecas, se atravesaban el Parque Cucatlán en lo oscuro, se atravesaban el cementerio de la Bermeja a medianoche, se pasaban por los Ilustres y bajaban por la Quebrada, y en el Señor a las 8 no quieren ir porque es muy peligroso. Si, dice Pablo, si en tu tiempo de inconverso fuiste así de malvado con los miembros de tu ser y los entregaste a la inmundicia, ahora en el Señor nada te debería de detener. Porque ¿cómo es posible que creas que te cuidaba más el diablo o mejor el diablo que el Señor? ¿Cómo puedes creer de que el diablo te proveía mejor que Dios? Repito, hablo como humano, y no lo digo yo, lo dice Pablo. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso no lo leí cuando expliqué esto en la lectura anterior, y a la iniquidad sin ley, y lo que había de ley no me importaba que hubiera ley, y a la iniquidad, un completo inicuo, un perfecto manejo del diablo sobre mi vida a voluntad mía, porque es cierto, hermano, éramos títeres de Satanás, estábamos muertos en delitos y pecados, es cierto, pero nosotros sabíamos que estábamos haciendo algo voluntariamente porque nos gustaba, y no nos importaba que nos pullaran, no nos importaba que nos metieran un balazo, y no nos importaba chocar con otro, que él iba respetando la ley, iba a chocar conmigo sabiendo que yo estaba quebrantando la ley. Entonces no nos justifiquemos, que estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. Yo antes botaba el pisto porque era... No, espéreme, un momentito. Y hoy ni diezmar quiere. Usted también, hoy en el Señor quiere ser un parásito cuando antes usted le daba de beber a todos sus cheros. Y hoy usted quiere ser parásito de los hermanos que diezman. Sí, hay un momento en que decirlo, hermano. Porque el que no diezma, el que no ofrenda para la obra del Señor es un parásito. Qué galán, qué gusano, parásito. Triste, hermano. ¿Puedo seguir? Amén. Qué bendición. Así la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él los llama y en el que comienzan y persisten en su curso cristiano. Por ello reciben el nombre de santos. Le dije la palabra hagioi, J-A-G-I-O-I, hagioi. Por ello reciben el nombre de santos. Fíjese bien, ¿usted es apartado para Dios? Entonces es santo. O sea, Dios lo ha apartado a usted, entonces es santo. Usted quiere saber, ¿y yo de verdad soy santo? Bueno, solo tiene que hoy, a la luz de lo que se ha explicado sobre la santidad progresiva, entonces usted puede darse cuenta si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. El que es apartado por Dios, ese automáticamente comienza a tener incomodidad. Su vida fue arruinada. Así como me dijeron unos hermanos en una forma totalmente estúpida. Me recuerdo que a los 8 años de ser cristiano, el Señor me bautiza en el Espíritu Santo. Y al primer hermano que me encuentro y le cuento yo
de que el Señor me había bautizado en el Espíritu Santo, porque estaba en un ministerio donde no se bautizaba en el Espíritu Santo, ¿sabe qué me dijo? Te arruinaste, Mateo, me dijo. Imagínense, por haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, el hermano en Cristo me dijo que me había arruinado. Exactamente como el inconverso le dice a uno cuando uno se convierte y se vuelve cristiano. El inconverso le dice, es que vos te arruinaste. Ya no te va a gustar bailar, ya no te va a gustar chupar, ya no te van a gustar las mujeres. Y empiezan el montón de estupideces a decirnos. El hermano cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo me dijo, ya te arruinaste, Mateo, me dijo. Gracias a Dios que no me hizo ningún efecto negativo en mí. Solo pude comprender que él no entendía lo que me estaba pasando. Entonces la santificación es aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo número 18. Dice el 18, para que abra, lo que le dijo el Señor a Saulo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es un proceso. Somos sacados instantáneamente en el espíritu, pero no somos sacados insofactamente en el alma. ¿Por qué? Porque ahí comienza nuestro proceso de alejamiento de. Mientras no haya santificación en el espíritu, no puedo salir, no puedo comenzar a salir de las tinieblas. Hablo de las obras malas, de las obras de las tinieblas. Tengo que ser santificado para comenzar a salir. Por eso las personas que aceptan a Cristo se les tiene que decir, mire, tenga paciencia, crezca en el Señor, camine en el Señor. Usted de este momento en adelante, usted no va a ser totalmente nuevo, va a ser en su espíritu sí, pero en su forma de ser, no. Hermanos, yo tuve un año diciendo malas palabras después de aceptar a Cristo, porque yo no sabía que era indebido. Hasta que el Señor me trató, me habló, me di cuenta de que eso no podía estar en mí y comenzó esa lucha y esa batalla. Y así un montón de cosas. Y faltan todavía, imagínense, después de 30 años, ¿no?, y pico. Todavía faltan muchas cosas que hay que cambiar. Por eso no hay que dejarse de congregar. Entonces, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Amén. Dice así, y estos erais algunos. Mire qué lindo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No se confunda con la santificación progresiva. Al ser salvo éramos, sí, pero fíjese que todavía tengo esto, pero eras. Eso te lo van a quitar. Oiga, esta palabra que la volvieron fea, ¿le guste o no le guste? Usted dice, es que no voy a poder, vas a poder porque te van a hacer poder. Y esto es lo maravilloso en el Señor, que lo que usted no puede, Él lo puede. Esto yo lo sé, lo que yo no puedo, yo sé que Él lo puede. ¿Por qué? Porque he sido santificado. Antes no pensaba así, ni tampoco sentía así. Así como antes no me afectaba nada, ni me incomodaba nada. Yo podía decir una mala palabra, a mí no me importaba que la gente me oyera. Llegué a perder el respeto a las personas adultas al decir malas palabras. Porque a uno le enseñaron chiquitos, no diga malas palabras frente a gente adulta. Amén. Vayamos a uno más. Colosenses capítulo número 1. Todo esto tiene que ver con el arrebatamiento, hermanos. No me estoy aquí desgastando por gusto, si no le pusiéramos un tema santificación nomás. Colosenses capítulo 1,
versículo 21. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo nos ha reconciliado? Con la santificación. ¿Por qué soy hijo? Por la santificación. Santificó mi espíritu, he sido reconciliado. Me santificó, soy acepto al Señor. Ya no soy extraño. Aunque en mi mente, lo que está hablando de extraño era en mi mente. Y no lo puedo explicar esto porque se nos va el tiempo. El versículo, el 21 siempre. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Oiga lo que dice el versículo 22. En su cuerpo de carne. ¿Se recuerda cuando comencé diciendo del velo? Y de que por qué le dieron cuerpo a él. Si no le dan cuerpo, no puede, como le dijera, quitar el pecado nuestro. ¿Por qué? Porque se necesitaba un cuerpo, necesitaba una víctima vicaria, o sea, sustitutoria. Por eso se le dio cuerpo al Señor. Y a nadie de la creación fuera de la humana se le ha dado cuerpo. Por eso cuando usted lea en Hebreos, igual que en los Salmos, cuando usted lee en Hebreos, mas me preparaste cuerpo, es que le estaban dando un cuerpo semejante al suyo, pero sin la naturaleza caída. ¿Comprende? Un cuerpo así como el primer Adán antes de la caída. Entonces, terminemos el versículo 22. En su cuerpo de carne, por ese cuerpo nos ha reconciliado. Por medio, oiga, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta es la santificación en el Espíritu, la santificación absoluta. Salvación. Pero no nos escapamos de la santificación progresiva, porque es el efecto en el que usted y yo tenemos que pagar un precio muy alto y en el que no lo podemos pagar aunque nos esforcemos y no podemos, Él lo va a hacer. Qué lindo, ¿verdad? Significa que siempre vamos a llegar en cuanto al alma. Siempre vamos a llegar. Termino. Repito nuevamente porque quiero que quede bien claro. ¿Por qué va a ser usted levantado en el arrebatamiento y por qué otros no? Oiga, así ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Oiga, si en verdad, se recuerda cuando dice perseverancia, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Si permanecéis. Qué maravilloso esto. Mire, quiero decirle algo, y con esto termino. Si hay honestidad en nosotros, vamos a estar conscientes de que hemos llegado hasta aquí cojeando, renqueando, manqueando, no mangueando, hablo de manco, manqueando, renqueando, cojeando, por ratitos caminando, ratitos corriendo, ratitos arrastrándonos como el gusano, dejando nuestro propio ser ahí en ese arrastrarse como la babosa. Pero hemos perseverado. Ahora, ¿qué es lo que nos hace a nosotros perseverar? Que nuestro espíritu ha sido santificado. Y eso tiene que ser hasta el final. Amén. Permanecer. Mire, esto es lo más difícil en el Señor, permanecer.
Si usted ha podido permanecer, mire, siéntase dichoso, siéntase gozoso. No importa que todo lo haya perdido, pero usted no se ha perdido. Porque la salvación es individual. Si usted ha perseverado, dígale: Señor, gracias a ti, que me santificaste en mi espíritu, es que yo he permanecido. Y gracias a ti sé que voy a permanecer siempre en tus caminos. No importa la opinión de los demás. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, qué maravilloso es saber que la salvación no depende de mí, pero puedo ver un fruto de ella en mí al reconocer y al darme cuenta que desde el día en que tuviste misericordia de mí, cuando me recibiste a mí y te acepté, Señor, he podido ver que en mí ha habido un cambio. Ya no soy el mismo. Quizás no he sido el creyente que debía de ser. Quizás no hago lo que debería de hacer, pero hay una molestia, hay una arenita o arenilla en mi bota, Señor, para caminar en las cosas del mundo. Siempre hay algo que me avergüenza, siempre hay algo que me entristece, siempre hay algo que me roba la paz, siempre hay algo que ni yo sé, que no me permite disfrutar mi vida antigua como antes lo hacía. Hermano, si usted es así, tenga la seguridad de que su profesión de fe posiblemente fue genuina, fue real, fue verdadera, y que eso le motive a que debe de seguir en este caminar, que vale la pena pagar ese precio de esa santificación progresiva que usted y yo debemos de tener en nuestra alma. Si sentimos esas incomodidades es porque estamos aptos para esta santificación progresiva. Significa que lo primero ya fue puesto, como el Señor cuando habla de su carne dice: quita esto primero para poner lo segundo. Hermano, qué maravilloso. Se abroga la ley porque viene una nueva, basada en la gracia. Se anula un pacto porque envejeció, porque caducó al venir Cristo, y hay que poner otro nuevo, la gracia. Así como en nosotros, en el Señor, primero su cuerpo sin pecado se volvió pecado por nosotros, y ese cuerpo del Señor tuvo que desaparecer porque fue entregado en holocausto por nosotros, para que no muriéramos en la muerte segunda. Y Él quitó lo primero y puso lo segundo, y se aparece después de ser enterrado con un cuerpo glorificado, donde tuvo que decirle a María de Magdala: no me toques, porque todavía no he llegado, no he ascendido a mi Padre. Y así, hermano, el Señor quitará también de nosotros lo primero, esta naturaleza, esta debilidad humana, esta maquinaria de hacer pecado. Un día será quitada por el trato, por la muerte, para establecer lo segundo, que es que cuando suene la final trompeta, aquellos que durmieron en Él serán y seremos levantados, y los que estén con vida serán transformados. Pero es porque ha habido una santificación en ellos, en nosotros.
Por eso el apóstol Pablo termina diciéndole a la iglesia en Tesalónica la revelación que Dios le había dado. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, nuestra vida no llega a 60, 70, 90, 100 años. Es nuestro cuerpo el que llega hasta ahí. Nosotros seguimos con el Señor y vendremos con Él en su segunda venida, como lo dice la Escritura. Padre bueno, Padre amado, Señor, yo quiero seguir conociendo más de ti y de mí, porque esto me trae esperanza, esto aumenta mi fe, esto me da fuerzas nuevas cada día para perseverar en tus caminos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te pido, mi Dios, que me sigas enseñando y dame la capacidad para entender este misterio oculto en los siglos que nos han pasado, que nos han dejado y que ha sido hoy, por gracia, por misericordia, revelado a los santos. Te bendecimos, bendito Dios, y te pido por mis hermanos. Señor, dale fuerzas para que perseveren, que ninguna pérdida humana vale la pena para dejarte. Señor, qué maravilloso es poder decir, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Gracias, bendito Dios.